entonces veamos este tema de la Jesús, señal de contradicción. Jesús, señal de contradicción. Cuando San José y la Virgen presentaron al niño Jesús al templo, Simeón el justo, un santo, los bendijo y dijo a María, su madre: he aquí que este niño, Jesús, ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel. Ha sido puesto como signo de contradicción. Un signo de contradicción. Unos van a aceptarlo y otros van a rechazarlo. Los que van a aceptarlo para resurrección y salvación, y los que van a rechazarlo para ruina y perdición. Meditemos un poco sobre estas palabras, es algo muy, muy importante para nuestra vida espiritual. Y bien, ¿para quiénes Jesús está puesto para ruina? Y bien, ¿cuán numerosos son los que rechazan a nuestro Señor? Primeramente son los judíos orgullosos y carnales que esperaban un Mesías conquistador, un César de Palestina, no un Mesías sufriente según las Escrituras. Entonces, uno de estos judíos, entre ellos los fariseos, claro, lo menospreciaron y finalmente no querían un Mesías pobre, humilde, sufriente, no, querían un hombre, un Mesías poderoso, y finalmente lo rechazaron y exigieron, a pesar de que el juez había dicho no veo motivo de condenación para él, y bien, exigieron su muerte en la cruz. Esta gente perdió. ¿Por qué? Porque hicieron un crimen de los más atroces e injustos, ¿no? Entonces, la mayor parte no quisieron reconocer a Jesús, y con eso se perdieron. Una parte lo aceptó, son, claro, la Virgen, San José, los apóstoles, los primeros cristianos, y los demás lo rechazaron, fue ruina de ellos. ¿Quiénes son más los que rechazan a Jesús para su ruina? Y bien, son los paganos, corrompidos y endurecidos, que en todos los puntos de la tierra y en todos los siglos rechazan de una manera obstinada el Evangelio. Cuando llegan los misioneros de Cristo católicos en un país, un lugar, y bien, muchas veces los reciben para matarlos, para comerlos, para crucificarlos, para destruirlos. No los quieren. No los quieren. Un hombre sensato escucha antes de juzgar, analiza, pero no, hay unos que rechazan. Apenas eres cristiano, pum, te matan. Hoy todavía, por gracia, más que la mitad y 3/4 de la humanidad está en las tinieblas del paganismo. Todavía hay muchos que no quieren. Y los neopaganos de hoy, los ateos, pobres de ellos, pensar, especialmente en los países europeos, americanos, que aprovechan de la maravillosa, hermosa civilización cristiana, porque todo lo que tenemos actualmente lo debemos a Cristo, a su Iglesia Católica, que hizo posible esta civilización científica, etc. Y bien los rechazan. Usted apenas habla de Cristo, cállate, no quiero escuchar, se tapan los oídos. Pobres de ellos, se creen inteligentes, y bien no. Nosotros todos nacimos con 2 orejas, 2 ojos, 32 dientes, nariz, pulmón, riñón, y fuimos programados. No hemos decidido de ser lo que somos. Hemos recibido este cuerpo maravilloso que tenemos. ¿Y quién lo hizo? Se hizo solito. Se hizo solito, es fácil decirlo, pero no hay pruebas, al contrario. Un ser todopoderoso, inteligente, fabricó esto. Entonces todos estos rechazan a Cristo por su ruina, por desgracia. Al contrario, un hombre honesto, aunque no sea cristiano, analiza, escucha, compara, y después toma su decisión. Da su decisión, rechaza. Un protestante, por ejemplo, apenas uno le da un librito, algo católico, no.
¿Y por qué no, Señor? ¿Cuál es tu problema? Piensa que se mancha con esto. Lo engañaron. Los engañaron los falsos profetas que Cristo no ha mandado y se alejan de la salvación. ¿Quiénes son los que todavía rechazan a Cristo? Bien, por desgracia, son los malos católicos. Esto también es un problema grave para ellos. Los malos católicos entregados a sus pasiones rechazan a Jesús. No queremos que reine sobre nosotros, al menos no lo dicen en palabra, pero en los hechos. No quieren que reine sobre ellos por las virtudes, y de una fe cristiana. Prefieren la tiranía de Satanás al yugo suave del Salvador. Queridos hermanos, les digo a todos, sépanlo, especialmente a los jóvenes, el pecado nunca hace feliz. Noten esto, el pecado nunca hace feliz. ¿Quieres ser desgraciado? Peque, pero para tu desgracia. El pecado nunca te hará feliz. Cuando uno da satisfacción a las pasiones contra el plan de Dios, bien se transforma en tóxico y veneno. Pero el pecado es dulce al momento, después tiene que vomitarlo. Los que han vomitado a veces saben que no es fácil. Entonces, el pecado nunca se hace feliz, pero por desgracia hoy muchos cristianos, pobres de ellos, por ignorancia, por debilidad, por maldad, por muchas cosas, están en pecado y no son felices. Para nada del mundo, al contrario, está en peligro de caer en el infierno. Porque es dogma de fe católica que toda persona que está en pecado mortal en ese momento está como suspendida al borde del infierno. Y si Dios permitiera al demonio, el demonio los mataría directamente para llevarlos al infierno consigo. Dios espera su conversión. Por eso debemos rezar para la conversión de los pecadores, como dijo la Virgen María en Fátima, y hacer penitencias, sacrificios, oraciones por la conversión de esos pobres pecadores. Entonces rechazan a Cristo todos los malos cristianos que no viven según los votos del bautismo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y a pesar de que estos malos cristianos no hacen caso a Jesús, Jesús los ama. Jesús los quiere. Jesús los espera. Jesús los llama. Jesús elimina obstáculos de su camino para que tomen el buen camino de la salvación, de la conversión y se salvan. Eso realmente es divino. ¿Por qué? Porque Dios es caridad y Dios nos ama. Y no olvidemos esto. No nos ama para que seguimos pecando. Nos ama para salvación, para llevarnos consigo al paraíso. Jesús invita a todos los bautizados por la voz de sus ministros, por la voz de los sacerdotes que hablan, que catequizan, que animan, a veces regañan, pero no para humillar, es para decir, despiértate, hombre. Cuando un doctor grita sobre un diabético, deje de comer chocolate, no lo regaña, lo ayuda, lo despierta para que no haga tonterías y no vaya a morir. Entonces Jesús nos invita por la voz de sus ministros a la conversión. También nos habla interiormente por la voz de la conciencia, por los remordimientos interiores y también a veces por las aflicciones y otros medios de misericordia. Por ejemplo, un accidente hace ver a un hombre en pecado lo vacío del mundo y el peligro de vivir en pecado. Cuando un día estaba en el hospital, un señor tenía un grande collar aquí en el cuello, estaba acostado, me llamó, fui a verlo, lo saludé, lo hablé, dice, padre, doy gracias al Señor de este accidente. Mientras yo vivía bien, ni pensaba en Dios y estaba en mis fechorías. Pero cuando tuve el accidente y al borde de la muerte, ahí me di cuenta del peligro en el cual estoy. Por favor, confiésame. Ave María Purísima, adelante. ¿Sí? Entonces agradeció al Señor mediante este accidente. A veces un accidente es un don de Dios para la persona. A veces vemos gente, jóvenes por ejemplo, con accidentes graves, quedan como paralizados. Y bien, sin esto, esta gente hubiera ido al infierno. Entonces, Dios nos llama de diferentes formas a la penitencia, dije, y a la misericordia, a la conversión. Pero por desgracia, todos los que Dios llama no hacen caso. Unos de ellos sí, gracias a Dios, escuchan, se conviertan, cambian y mejoran y se salvan, pero otros son insensibles y se endurecen
cada vez más porque son orgullosos, sensuales, amadores de las riquezas y de los placeres. Estas riquezas y placeres quedarán en este mundo, pasarán como un sueño. El Santo Cura de Ars decía, si Dios permitiera y pusiera un sacerdote al borde del infierno, bien todos los pecadores que están ahí gritarían sus pecados a voz alta frente a todos los demás para salir de ahí, pero ya no hay tiempo. El que cae en el infierno es para siempre, nunca más saldrá de ahí. Entonces, queridos hermanos, tomamos las cosas en serio. Hay unos bautizados que han dejado de escuchar la voz de la iglesia, no quieren hacer caso. Hay otros, peor todavía, no solamente dejaron de ir a la iglesia, sino se hicieron protestantes, se hicieron herejes, adoptaron un nuevo evangelio falsificado que usurpa el nombre del verdadero. Todos los que han dejado la iglesia católica hoy se hicieron de disque iglesias inventadas por hombres, y bien, son adversarios de Cristo, pensando servir a Cristo. Otra catástrofe que no tiene nombre. Entonces, queridos hermanos, nosotros tratemos de ser de los que escuchan a Jesús y que hacen a Jesús y para resurrección, para salvación y no para perdición. Tratemos de ser cristianos verdaderos, modelos de vida cristiana para ayudar a nuestro prójimo a salvarse y no perderse. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.